Ok, ya estamos. Padre bendito, gracias Señor, te damos esta mañana, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque tú eres bueno. Señor, en tus manos, Señor, me deposito esta mañana, Señor. Señor, sé que soy hombre, Señor, y te fallo durante mi diario vivir, Padre. Perdona, Señor, todas mis fallas, perdona mis pecados, Señor. Sé, Señor, que puedo venir delante de tu presencia por medio de la sangre de Cristo, Señor. Porque fuera del sacrificio que tú nos has dado en la cruz del Calvario, Señor, fuera de ese perdón, fuera de esa sangre que nos santifica, Padre, no tendríamos acceso a tu presencia, Padre. Clamamos tu Espíritu Santo que me guíe, Señor, en esta mañana. Que abra, Señor, el entendimiento de nuestros ojos, de nuestra mente, Señor, para poder ver y palpar esta esperanza fiel y verdadera de lo que tenemos en Cristo con respecto, Señor, a qué hay después de la muerte, Padre. Ayúdanos, Señor. Te pido, bendito Dios, que quites todo espíritu de falsedad, todo espíritu de engaño, quites todo estorbo de Satanás, bendito Dios, en nuestras vidas. Es un tema, Padre Santo, que el enemigo no quiere que conozcamos, Padre, porque verdaderamente su imperio ha sido vencido, Señor. Él ha sido vencido por la sangre de Cristo, Señor, y esta esperanza verdaderamente es una esperanza verdadera en ti, Señor. No se trata de una religión, de un movimiento religioso, Padre, mucho menos de un cuento de hadas, Señor. Se trata de una realidad, Padre. Te pido, bendito Dios, que tú nos guíes, que tú nos instruyas, que tú nos guardes. Unge mis labios, Padre Santo, para que tu palabra, Señor, sea expuesta en el poder de tu Espíritu Santo, en la autoridad que nos has dado como hijos tuyos por la sangre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga ricamente. Ahí me ha agarrado mi tiempo para descongestionar mi pecho. Pero bueno, hace unos años ya hasta perdí la cuenta. No sé si fue en el 2007, 2008, que compartí un mensaje con el mismo título, Después de la muerte, ¿qué? Y ese mensaje lo hice específicamente para un familiar que sentí que verdaderamente le quedaban pocos años de vida o pocos días de vida. Pude mirar el espíritu o la sombra de la muerte sobre su vida. Hasta ella misma, yo creo, sintió que la muerte verdaderamente se había llegado ya a su vida. Y compartí este mensaje con tal de que tuviera una perspectiva correcta, de que mirara verdaderamente lo que tenemos en Cristo, fuera de una religión, fuera de un movimiento religioso, la verdad, la esperanza verdadera de lo que tenemos en Cristo. Porque la mera verdad del Evangelio no es un movimiento religioso, no es un movimiento denominacional. Cristo ha vencido la muerte, ¿verdad? Cristo ha vencido la muerte. Te quiero preguntar esta mañana, este día, ¿crees esto? ¿Has creído verdaderamente que Cristo ha vencido la muerte? Sí. Ahora bien, después de la muerte, ¿qué? Buenos días, Sofía. Después de la muerte, ¿qué? ¿Qué hay después de la muerte? Es por medio de la fe que creemos que hay vida eterna. No la hemos mirado, no estamos en ese tiempo, no estamos en esa etapa. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La seguridad, o no, ¿cómo era? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdaderamente estás convencido de que hay vida después de la muerte?
¿Crees verdaderamente, has creído en tu corazón que Cristo ha vencido el imperio de la muerte? Es un tema bastante delicado. Yo les voy a dar cuentas a Dios si pongo aquí una doctrina equivocada, si les hablo palabras de engaño, palabras de falsedad. Sí. Es por medio de la fe. Yo por fe creo que estas cosas son ciertísimas en Cristo. Amén. Es por medio de la fe. No las he mirado. No estoy ahí en ese tiempo. No estoy ahí en el reino de los cielos, ya en la eternidad. No lo estoy. No he salido aún del sepulcro. No he salido de la tumba. Pero por fe yo creo verdaderamente que estas palabras son fieles y verdaderas de parte de Dios, y no se trata de una religiosidad para el ser humano, sino que se trata de una esperanza fiel y verdadera de lo que tenemos en Cristo. La vida después de la muerte. Sí. Sí, después de la muerte, ¿qué? Miren, ¿qué es lo que sucede? Antes de la muerte de Jesucristo, había... Ahí, ¿dónde estábamos? Oh, acá estamos. Jesucristo mismo habla de este lugar, el seno de Abraham, ¿verdad? Y el Hades. Ese lugar, antes de la muerte de Jesucristo, antes de que Él venciera el imperio de la muerte, las almas de las personas se iban a estos dos lugares que Jesucristo mismo nos habla y nos testifica de este lugar. Ok, estamos en Lucas 16, habla de dos hombres, de un rico y de un mendigo. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel hombre rico, lleno de llagas, y ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este es un lugar que estaba antes de Jesucristo, el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, el rico, ¿verdad? Porque está hablando que murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
Aquí podemos ver dos lugares, el seno de Abraham y este lugar de tormento donde el rico estaba allí atormentado. Ese lugar, el seno de Abraham, fue vaciado cuando Jesucristo descendió a ese mismo lugar. Dice la Escritura que llevó cautiva la cautividad. Ahora las almas de todo el creyente, de toda persona que le crea a Dios, cuando muere, se va su alma a la viva presencia de nuestro Señor en el cielo. Esa no es nuestra morada eterna, el cielo. Dios ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. Pero el lugar de tormento sigue vigente para toda la persona que muere en sus delitos y pecados. Para toda la persona que no se arrepienta, esa es verdaderamente la sala de esperas para el día del juicio, para el día de la condenación eterna. Estos dos lugares es una realidad, no es una religión, no es un cuento de hadas, no es ciencia ficción, ni mucho menos es algo inventado por el hombre. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo las que narraron de este lugar. Lo interesante es de que el hombre que fue a parar al seno de Abraham, la Escritura lo llama por su nombre, pero al rico solamente lo llama como rico, no sabemos ni siquiera su nombre. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Que el Señor, ¿verdad?, a sus ovejas las llama por su nombre. Y aquí verdaderamente se confirma eso. El rico no era de sus ovejas, por lo cual ni siquiera su nombre se menciona, pero Lázaro sí era de sus ovejas. Ahora bien, acá donde termina diciendo nuestro Señor Jesucristo, que si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Y esta es una realidad. Si no crees verdaderamente en la ley de Dios, si no crees en la palabra de Dios, en los mandamientos, en el Antiguo Testamento, ni siquiera crees en Jesucristo. Porque la ley, verdaderamente, la ley es como un espejo donde se refleja la maldad y la pecaminosidad de nuestras vidas. Y si no crees en ese asunto, verdaderamente no vas a creer en aquel que se levantó de los muertos. Aquí mismo Jesucristo lo dice, que si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Y esa es una realidad del día de hoy. Si la gente no cree verdaderamente en la eficacia de la Escritura, si no cree verdaderamente en los 10 mandamientos y que no podemos guardarlos y que los violamos, muchos menos vamos a creer en aquel que se levantó de los muertos. Pero bueno, ese no es nuestro tema. Vamos a mantenernos. ¿Crees verdaderamente que Jesucristo ha vencido la muerte? En primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, toda la persona que ponga su fe y su esperanza en Jesucristo y que verdaderamente esté en Cristo, no en alguna religión, no en alguna denominación, pero en Cristo, y que enfrente la muerte, será parte de esta primera resurrección. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo? Cuando el Señor viene en las nubes por su iglesia, en el rapto de la iglesia. Las personas que estén con vida serán arrebatados y seremos encontrados con Él en las nubes, ¿verdad? Y los que estén muertos serán resucitados para encontrarse con el Señor en las nubes, es en las bodas del Cordero. Sí, pero también en Apocalipsis tenemos otro capítulo 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección es de los muertos en Cristo. Entonces, si habla aquí de que esta es la primera resurrección, hay una segunda resurrección. Son dos tiempos diferentes,
no es que haya dos resurrecciones para todas las personas. Habla de dos tiempos. La resurrección se va a dar en dos tiempos, de acuerdo a la escritura, no de acuerdo a lo que yo digo o lo que diga algún movimiento religioso o denominacional. Ese nunca ha sido mi enfoque de compartir o de enseñar aquí doctrinas de alguna religión específica. Sí. Si miran aquí, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Vamos a mirar con más detalle ese pasaje. Sí. Pero quiero verdaderamente hacerles la pregunta que les hacía hace un rato. Cristo ha vencido la muerte. ¿Crees esa realidad? Cristo ha vencido la muerte. Y podemos ver los panteones, ahí están todavía al 100% recibiendo los cuerpos de las personas que mueren. Y si el Señor no regresa, este siervo suyo aquí delante de ustedes va a ir a parar al cementerio. Sí. Ahora bien, ¿crees que Jesucristo ha vencido la muerte? ¿Verdaderamente lo crees en tu corazón? ¿Por fe? Él se levantó de los muertos, nosotros no lo vimos. Y es por fe que creemos en esa verdad, en esa realidad. Miren, dice Hebreos 2:14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Y estos hijos es verdaderamente toda la humanidad. Por cuanto toda la humanidad participó de carne y sangre, de este cuerpo físico que tenemos, Él también, Jesucristo mismo, tuvo que participar de lo mismo, de una humanidad como la de nosotros, como la de todo ser humano. Él mismo tuvo que participar de lo mismo para destruir por medio de la muerte, y es específicamente por medio de la muerte de Él. Sí, no por medio de la muerte así en general, sino por medio de la muerte de Él, de su misma muerte, para que por medio de la muerte, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y dice al que tenía, ¿por qué? Porque ese imperio ya fue vencido. ¿Crees verdaderamente que Jesucristo ha vencido a la muerte? Porque esto es vital para tu vida. Esto no se trata de un movimiento religioso o denominacional. Aquí no puedes entrar a discusión que si eres pentecostés, que si eres católico, que si eres mormón, que si eres testigo de Jehová o adventista o bautista. ¿Crees esta realidad en tu corazón? ¿Has creído verdaderamente que Jesucristo ha vencido la muerte? ¿Tienes esa esperanza o tienes temor a la muerte porque no sabes qué hay después de la muerte? La pregunta del mensaje, después de la muerte, ¿qué? La palabra es bien clara. Ya miramos que hay una primera resurrección. Sí. Apocalipsis 20, ahí nos vamos a quedar. Vamos a mirar todo el capítulo de Apocalipsis 20. Es mi oración a Dios que podamos comprender y entender verdaderamente esta esperanza que tenemos en Cristo. Porque Jesucristo jamás vino a establecer una religión. Él vino a darnos una salvación y a vencer el imperio de la muerte. Satanás ya ha sido vencido. Por eso lo miramos en el estudio, en uno de los estudios anteriores, que ha descendido a este mundo con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y se levanta ¿contra quién? Contra la nación de Israel, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por lo cual, toda persona que pone su fe y su esperanza en Jesucristo, ahora sí, tiene un verdadero enemigo. Sí. Y viene a ser parte de dos enemigos en realidad en su naturaleza. El enemigo de la carne, de su propia carne, su cuerpo, que lo jala a desobediencia y a pecar contra Dios. Y también a Satanás, que lo va a querer influenciar con más fuerza
Pero ten ánimo, porque la sangre de Cristo es poderosa para hacernos libres. Amén. Y verdaderamente, si estamos en Cristo, ninguna condenación hay para nuestras vidas. ¿Verdaderamente tienes esta esperanza de que Jesucristo ha vencido la muerte? ¿Tienes la esperanza de que tienes verdaderamente un lugar reservado en la primera resurrección? Te vas a levantar cuando el Señor venga con voz de mando, con trompeta de Dios. El Señor mismo descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Tienes verdaderamente reservado un lugar en ese primer arrebato, en esa resurrección, por tu fe en Jesucristo? ¿O tienes temor? No estás seguro, porque el Espíritu de Dios te debe de verdaderamente confirmar en tu corazón que tú serás parte de esa primera resurrección por tu fe en Jesucristo, no porque tú seas bueno, no porque tú seas fiel en tus diezmos o tus ofrendas, o que seas fiel a la iglesia, ¿verdad? Tienes verdaderamente esa confianza en ti. En Apocalipsis 20 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero y entrarán a reinar con Jesucristo por 1000 años. La Escritura así lo declara. El Apocalipsis, tenemos que verdaderamente fiarnos de todo corazón y creer en el Apocalipsis, porque es una revelación de Jesucristo que Dios mismo, el Señor mismo, le dio a su siervo Juan. El Apocalipsis así dice, la revelación de Jesucristo. Sí. Y la palabra Apocalipsis verdaderamente simplemente es eso, una revelación. En otras traducciones se escribe revelación. En inglés no se dice Apocalypse, se dice Revelation. El libro en inglés dice revelación, no se dice Apocalipsis. Y verdaderamente que la gente ha malentendido o ha mal usado esa palabra de Apocalipsis. El Apocalipsis lo relacionan con un terremoto y que deja destruida una ciudad. Dicen, ¿verdad?, que fue un apocalipsis lo que sucedió ahí. Verdaderamente han malentendido esa palabra. Sí, el Apocalipsis simplemente es la revelación de lo que es y de lo que ha de venir. Ahora bien, esta parte es lo que ha de venir. Apocalipsis 20 dice, vi a un ángel, voy a leer vamos a leerlo todo, desde el 1 hasta el 15. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y le puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, perdón, se me trabó la lengua. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Sí, vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. La primera resurrección verdaderamente es al inicio de la gran tribulación. Dios, en su misericordia tan hermosa, verdaderamente yo así lo miro, de que ni siquiera
descargará el juicio de las copas de la ira del Cordero durante la gran tribulación, ni siquiera sobre los cuerpos de aquellos que han creído en Dios y que han confiado en la salvación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Ni siquiera descargará la ira de esas copas o el juicio sobre los cuerpos del creyente. El Señor se va a encargar de sacar su iglesia de este mundo, ¿verdad? Los que estemos en vida, dice que seremos arrebatados con Él en las nubes y seremos transformados. Este cuerpo debe de recibir un estado glorificado a la semejanza del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero, antes de todo el juicio venidero de la gran tribulación. Después de los 7 años, entonces desciende Jesucristo en el monte de los olivos, viene la batalla del Armagedón, vence a los enemigos de Dios y establece su reino milenal por 1000 años. Y por 1000 años dice que a muchos, a todos los que crean en Él, los que consiguen, ¿verdad?, van a recibir facultad de juzgar y de reinar con Él por 1000 años. Y seremos reyes y sacerdotes para Dios si permanecemos en Cristo. Porque si nos descuidamos verdaderamente aún estando en Cristo, podemos ir a parar a la segunda resurrección, que lo vamos a ver aquí más adelantito. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá y engañará a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre las anchuras de la tierra y rodearon el campamento de los santos de la ciudad amada y de Dios. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, eternamente. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Voy a poner el link de un mensaje que compartí, se llama el libro de la vida. Le puse bastante tiempo a ese mensaje para estudiarlo, para agarrar referencias bíblicas. Voy a poner el link en la descripción de este video para que se los recomiendo. Está bastante específico lo que compartí en ese estudio. Sí, es bien interesante aquí cómo es que vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie. Y si están muertos, ¿cómo es posible que están de pie? Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades. El Hades es el lugar ese donde estaba el rico que alzó sus ojos y miró a Lázaro, ¿verdad? En el seno de Abraham. Ese lugar hasta entonces será vaciado, y van a entregar sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Después de la muerte, ¿qué? Ahí están las dos partes que hay.
Si tienes tu fe en Jesucristo, si reconoces verdaderamente tu vida de pecado y te arrepientes y te declaras culpable ante Dios, la sangre de Cristo tiene poder para santificar tu vida, para presentarte limpio y sin mancha y sin arruga, como si nunca hubieras pecado delante de Dios por tu fe en Jesucristo al reconocer verdaderamente tu vida de pecado. Sí. Antes de verdaderamente venir a la iglesia, ¿verdad? Antes de verdaderamente ser parte de un movimiento religioso, debes de ser parte de las personas que le han creído a Dios y que han reconocido su vida de pecado para recibir el perdón de pecados. Porque la Biblia es bien específica que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Es necesario verdaderamente para todo ser humano reconocer su vida de pecado. ¿Qué es verdaderamente nuestra vida sin Cristo? Aún los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ¿qué es verdaderamente nuestra vida sin Jesucristo nosotros? Somos reos de condenación, somos verdaderamente dignos del juicio venidero, somos dignos de la segunda resurrección y de ser lanzados al lago de fuego. Porque verdaderamente Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza de Dios y sopló en su nariz aliento de vida. Y nosotros, ¿verdad? Somos un puño de tierra manifestados en vida por el aliento de vida de Dios. Por eso tiene Dios toda la autoridad de destruir a toda persona, a todo ser humano que verdaderamente deshonra a Dios con esta vida que Dios nos dio, porque nuestra vida no es de nosotros, Dios nos la dio. ¿Acaso tú decidiste nacer? ¿Acaso tú tomaste la decisión de existir, de venir a este mundo? ¿Acaso la vida es tuya? ¿Verdad que no? Entonces, ya en Adán y Eva, todos nosotros quedamos sujetos a desobediencia, a deshonrar a Dios con nuestra vida de desobediencia, de pecado y de maldad. Si no reconoces esa realidad en tu vida y aceptas el perdón de tus pecados que Dios ya nos ha dado por medio de Jesucristo, verdaderamente lo único que nos espera si no nos arrepentimos, porque yo también estoy incluido, si no nos arrepentimos verdaderamente y nos declaramos culpables ante Dios, lo único que nos espera es el Hades, la sala de espera, ahí donde está el rico en este momento, en ese tormento, en esa llama. Y no es el purgatorio, señores, esa cosa no es bíblico, esa es una doctrina satánica. ¿Sí? Si hay un purgatorio, ¿acaso tenía sentido que Jesucristo diera su vida? Era necesario que Cristo muriera si hay un lugar donde uno puede ir a pagar por sus pecados y salir de ahí como si nunca hubiera pecado. Esa doctrina es anticristo. Tengan cuidado en qué ponen su esperanza. Sí. No me quería meter para allá, pero salió la ocasión, porque ese lugar no es donde vas y pagas por un tiempo de condena y por un transcurso de tiempo de tormento según tu pecado, y ya cuando hayas purgado, cuando tú ya hayas pagado por tus pecados en ese tiempo, en ese lugar, ya sales de ahí para vida eterna. Verdaderamente esa es una abominación, una blasfemia contra la sangre de Jesucristo. Porque si yo te digo que ese lugar es verdadero, te estoy diciendo que la sangre de Cristo no es suficiente. Ese lugar no existe, el purgatorio. ¿Acaso la sangre de Cristo no es suficiente? Pero por la dureza del corazón del hombre y su corazón empedernido a no querer reconocer verdaderamente su vida de pecado ante los ojos de Dios, se inventa esas cosas, y esa esperanza viene de Satanás, que les
pone esa esperanza falsa. Tú ahí vas a ir, ahí vas a estar por un poquito de tiempo quemándote y ya pagas tú ahí. Y así no pones tu fe en una totalidad absoluta en la sangre de Cristo para recibir el perdón de tus pecados. Y cuando llegue el día de la muerte, te vas al Hades y vas a pensar que ahí vas a estar por un poco de tiempo a que pagues por tus pecados y ya saldrás de ahí y entrarás a la vida eterna porque ya pagaste por tus pecados. No. Cristo ya pagó por nuestros pecados. Él fue molido por nuestras transgresiones. El castigo para que nosotros tengamos paz con Dios fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados o sanados. En su muerte Él venció la muerte. Lo pudimos ver ahí en Hebreos. Vamos a verlo de vuelta bien de carrerita. Hebreos 2:14, así que por cuanto toda la humanidad participó de carne y sangre, Jesucristo mismo también participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de su propia muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Al que tenía ese imperio ya fue vencido. Después de la muerte, ¿qué? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Le has creído a Dios? Si no crees en los 10 mandamientos, si no crees que los violas, no vas a venir a un arrepentimiento verdadero y mucho menos vas a creer en aquel que murió en la cruz del Calvario para perdonarte. Porque te crees muy buena persona. O estás confiando en que cuando caigas ahí en el lugar donde cayó el rico, vas a pagar ahí por tus pecados. Ya una vez cuando te mueres y no te has arrepentido y te mueres en tus delitos y pecados, tú estás muerto en tus delitos y pecados y tendrás tu parte allá en el trono blanco, donde dice Juan, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En esos libros cada persona tiene su récord, es un archivo de todas las cosas que hacemos, que decimos, que pensamos, y aún los deseos inicuos de nuestro corazón están escritos ahí. Pero ese libro puede ser borrado por la sangre de Jesucristo siempre y cuando reconozcas que tú tienes un libro, el mío bastante grueso, pero por mi fe en Jesucristo, la sangre de Cristo cubre todas las maldades, todo lo que está escrito en ese libro, en ese archivo de todas mis transgresiones contra Dios. Al reconocer que verdaderamente yo le he fallado a Dios, que le he pecado contra Dios desde mi infancia. Desde mi infancia sé y reconozco que he pecado contra Dios. He mentido, he robado. Bueno, decir, oye, no, ya no oigas a ese porque es un ladrón. Sí, he robado. Cuando tenía mis 19, 20 años, recién llegado a Estados Unidos, me robaba los cigarros de vez en cuando en las licorerías. Cuando era niño, una vez fui y me metí a la casa de mis vecinos. Vivíamos en casas de cartón y tenía un hoyo por la parte de atrás. Me metí porque mi vecino tenía un trenecito. Ya ni tenía ni el cascarón, era el puro fierro con las llantitas y tenía las vías. Pues me metí a su casa y me lo robé. Para vergüenza mía, lo digo. Verdaderamente yo sin la sangre de Cristo tengo mi parte en la segunda resurrección, en el día del juicio, ahí, estando ahí enfilado, ahí los muertos de pie ante Dios en el trono blanco. Sin la sangre de Cristo, ese es mi destino verdaderamente. ¿Tú reconoces eso en tu vida? Si reconoces eso en tu vida, verdaderamente te has arrepentido.
verdaderamente has reconocido tu lugar, tu posición sin Cristo delante de los ojos de Dios. Ni porque seas bien fiel a leer la palabra de Dios, ni porque te la aprendas de memoria, nada de eso te da la salvación. Tienes que reconocer que tú eres parte de la segunda resurrección, de ese juicio venidero, y pedirle perdón a Dios. Y la sangre de Cristo limpia todas las cosas que están escritas en nuestros archivos. Y Dios jamás se vuelve a acordar de nuestros pecados. Pero esa actitud debe de ser en nuestro diario vivir. Diario tenemos que reconocer nuestra vida, quiénes verdaderamente somos sin la sangre de Cristo, para poder valorar esa sangre tan preciosa, su sangre carmesí que nos limpia de todo pecado y nos presenta delante de Dios limpios y sin mancha. ¿De qué podemos gloriarnos? ¿De que nosotros sí le creemos a Dios? ¿De que nosotros sí hemos creído en el Evangelio? ¿Podemos gloriarnos sobre aquellos que no han creído a Dios? No podemos. Es la gracia de Dios la que nos ha traído a esa fe verdadera en Él. Aquí lo tenemos bien claro. Después de la muerte hay dos resurrecciones. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Toda persona que haya haber reconocido su vida de pecado y se haya haber arrepentido de su vida de pecado, tendrá su parte en la primera resurrección. Toda persona que muera en sus delitos y pecados, que no se arrepienta delante de los ojos de Dios, que rehúse a creer en el Hijo, no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Tendrá su parte en el lago de fuego, en la condenación eterna, y allá estará muerto y de pie ante el trono blanco. Dios nos ayude a guardar nuestra salvación con temor y temblor. Sí, porque estamos vulnerables verdaderamente a fallarle a Dios aún estando en Cristo. Por eso, el arrepentimiento debe de ser de todos los días. No de todos los días estar ahí viviendo en una vida sufridos, ay, me arrepiento. No. Reconocer nuestro lugar verdaderamente, quiénes somos sin la sangre de Cristo, para permanecer verdaderamente bajo la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas por nuestra fe en Jesucristo. ¿Quiénes somos verdaderamente sin Cristo para poder vivir verdaderamente cubiertos por la sangre de Cristo todos los días de nuestras vidas? El que creía ayer, el día de ayer o de antier, o hace un año, hace 2 años, y ahora mi vida la sigo viviendo en el pecado, siguiendo los deseos de la carne, haciéndole caso a esa vida verdaderamente que es para vergüenza y deshonra a Dios. No podemos seguir así. Más claro, la mera verdad no se puede mirar. Medita, estudia, escudriña ese pasaje ahí en Apocalipsis 20. Satanás debe de ser suelto después del milenio de Jesús para que engañe a la gente verdaderamente, porque sería injusto Dios que las personas que nazcan durante el milenio de Jesús no tengan la influencia de Satanás para seducirlos a desobediencia. Y sería injusto Dios que ellos, sin la influencia de Satanás, entraran al reino de los cielos. Sería injusto Dios que a nosotros, si lo tuvimos contra nuestras vidas, que nos seducía a engaño, nos seducía a pecar contra Dios, manipulaba nuestra carne para que viviéramos en desobediencia contra Dios, y estas personas que nazcan en el milenio no tienen esa influencia y entran al reino de los cielos. Sería verdaderamente Dios injusto. ¿Por qué no nos dio a nosotros la vida en el milenio de Jesús? Para no andar batallando contra las artimañas del enemigo contra nosotros.
Por eso es que Dios es justo y su juicio es verdadero y tiene que ser pareja la cosa. Por eso Satanás tiene que tener su tiempo para seducir a esas personas que nazcan en el milenio, que no tuvieron la influencia de Satanás contra sus vidas, para que la decisión sea verdaderamente por igual. Todos debemos de reconocer verdaderamente que le hemos fallado a Dios y tomar la decisión de creerle a Dios o seguir en nuestra vida de pecado. Ya la decisión es de cada uno. Tú decides a dónde quieres ir. ¿Quieres ser parte de la segunda resurrección? ¿Quieres tener tu parte allá con los muertos de pie delante del trono blanco? ¿O quieres tener tu parte en la primera resurrección, cuando Jesucristo viene y nos va a dar vida y vamos a reinar con Él en este mundo por 1000 años? Y después de esta vida, cielos nuevos y tierra nueva, que Dios lo ha prometido. Sí. Después yo creo que vamos a hacer un estudio. Ya terminamos. Gracias a Dios ya terminamos. Un estudio. Necesitamos hacer un estudio acerca de la vida venidera, la vida eterna. Porque caemos en confusión. La vida eterna no va a ser en el cielo para siempre. Al cielo se va el alma, la presencia de nuestro Señor. Dice que, ¿verdad?, separados del cuerpo es estar presentes con el Señor en el cielo. Pero esa no es nuestra morada eterna. Porque a veces nos lo toman a mal, que el creyente, el cristiano, dice que va a vivir en el cielo para siempre, en la eternidad. Eso no es real, eso no es bíblico. Cuando uno muere, el creyente se va a la presencia de Dios, al cielo. El alma vuelve a la presencia de Dios, delante del Cordero de Dios. En cuanto muera, si el Señor no viene y enfrento la muerte, me voy a ir delante de la presencia del Señor y ahí voy a estar con Él. Pero esa no va a ser mi morada eterna. Dios ha prometido en su palabra cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. Acá en Apocalipsis 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Esa es nuestra morada eterna verdaderamente. Vivir en el cielo nuevo, tierra nueva, donde no habrá necesidad de sol, porque la gloria de Dios dice que iluminará todas las cosas. Y veremos a Dios. Veremos la gloria de Dios. Y verdaderamente ahí se va a consumar el misterio de Dios. Y vamos a vivir en esa vida gloriosa como la verdadera manifestación de los hijos de Dios en su presencia. En cielos nuevos y tierra nueva. Sí. Porque a veces nos juzgan de que nosotros declaramos que vamos a vivir en el cielo para siempre. No, hay cielos nuevos y tierra nueva prometidos para el creyente. Ahí tienen todo el panorama después de la muerte. ¿Qué? Tú analiza tu vida, ¿dónde estás? ¿Estás destinado para la primera resurrección? ¿O estás destinado para la segunda resurrección porque no has reconocido tu vida de pecado y no te has arrepentido? Padre bendito, gracias Señor. Gracias, infinitas gracias Padre. Verdaderamente Señor, ayúdanos a descansar en esta esperanza, Padre. No nos dejes, Señor, que las riquezas, los afanes de este mundo, Padre, los placeres, Señor, de la carne, Señor, nos puedan quitar verdaderamente, Señor, de esta vida gloriosa que nos espera, Señor, cuando tú consumes todas las cosas, Padre. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo selle y confirme estas cosas en nuestros corazones, Padre. Aquella persona que no quiera, Señor, reconocer su vida de pecado,
que esté cegado, Señor, por Satanás. Te pido, bendito Dios, quita al maligno de su vida, ábrele los ojos, Señor, y convicta su corazón de esa vida de pecado y que se arrepienta y ponga su vida en Jesucristo, Padre, el día de hoy. Que sus pecados le sean perdonados hoy, Padre. Si hay alguien, Señor, que está doblando rodilla al escuchar este mensaje, Señor, y te esté clamando a ti y te pida, Señor, yo quiero el perdón de mis pecados, Padre, escucha tú desde tu morada santa en los cielos, Padre, y perdona su pecado porque lo has perdonado por la sangre de Cristo. Que tu Espíritu Santo lo traiga una convicción y le testifique que estas palabras son verdad tuyas, Señor, y no se trata de una religión, de una denominación o de un movimiento religioso, Señor. No se trata de algo inventado, Padre, es una realidad. Cristo ha vencido el imperio de la muerte, Señor. Verdaderamente Jesucristo es la resurrección y la vida, Señor, y el que está en Él, aunque esté muerto, vivirá, Padre. Esa es una realidad absoluta y verdadera en ti. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ya no seguir verdaderamente debatiendo en diferencia de doctrinas absurdas y verdaderamente vanas, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Haz verdad esta esperanza en nuestros corazones, Padre. Aquella persona que no ha venido a los pies de Cristo, Padre, que tu Espíritu Santo lo convicte de esa vida de pecado, Señor, y se arrepienta y se declare culpable y la sangre de Cristo lo limpie y lo perdone de todos sus pecados, Padre, y pueda tener la esperanza, Señor, que Él tendrá su parte en la primera resurrección y entrará a reinar con Jesucristo por 1000 años, Padre. Y viviremos ahí con Abraham, viviremos ahí, Señor, con Moisés, viviremos ahí con todos los siervos que te han creído, Padre. Gracias, Señor, gracias, infinitas gracias, bendito Dios. En tus manos nos abandonamos, Señor. Guarda y guía nuestros corazones con el poder de tu Espíritu Santo por medio de tu gracia, Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Ahora sí, nos vamos a los comentarios. Gracias, Sofía y Jorge, bendiciones. Gracias, gracias, de veras. Me alientan, me animan. Elmer, bendiciones hasta allá, hasta El Salvador se me fue donde. Allen Casares, bendiciones, amén. Gracias. Sí, amén, amén. Converse Varitas, bendiciones, saludos. Amén. Señor, mira, Señor, la petición de Sofía, bendito Dios, también recuerdo, Señor, Jorge pedía, Señor, oración por, creo que era por su hermana, Señor, su cuñada, bendito Dios, no recuerdo. Pero mira, Señor, bendito Dios, te pedimos, bendito Dios, que verdaderamente la luz del Evangelio resplandezca en su hogar, de Jorge, Señor, y de Sofía, toda su casa, toda su familia, sus hijos, Padre, las esposas, los esposos de sus hijos, de sus hijas, Padre, que todo su hogar verdaderamente, Señor, sean alcanzados por la luz del Evangelio, por tu gracia, tu misericordia, Señor. Que los afirmes a confiar en ti, a venir a ti, que reconozcan su vida de pecado, Señor, y reconozcan que en esa vida, Señor, lo único que les espera es la muerte segunda, Señor, la condenación eterna, la resurrección, Señor, allá donde los muertos estarán de pie delante del trono. Padre, convéncelos, Padre, para que sean salvos. No se trata de una religión, Padre, se trata de una verdad, de una realidad. La condenación es verdadera, así como la muerte, Señor. Ayúdanos, Padre, ayuda a su familia, Padre, resplandezca el Evangelio con poder en sus corazones, Padre. Ayúdalos, Padre. Quita toda diferencia, Señor, todo movimiento, toda doctrina religiosa, Padre, que no sea de edificación en sus vidas, Padre, y que se afirmen a la luz del Evangelio, de la verdad de Cristo, Señor, en sus vidas, Padre.
Afírmalos, bendito Dios. Que el poder de tu Espíritu Santo llegue, Señor, a sus vidas, Padre. Y quite, Señor, verdaderamente toda confusión, todo espíritu de engaño, todo espíritu de mentira que el enemigo quiera traer sobre sus vidas, sobre sus corazones, Padre. Y que resplandezca Cristo, Señor, en sus vidas, en sus corazones, Padre. Que los afirmes en tu verdad, Padre, en tu palabra, Señor. Dale, Señor, con denuedo el poder, Señor, escudriñar las Escrituras, Padre, y que tu Espíritu Santo los guíe a toda verdad, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén. Te pido, Señor, por Elmer, Padre, allá guárdalo en El Salvador, bendito Dios. Tanta cosa, tanta injusticia, tanta maldad, Señor, de las personas, de los hombres, Señor, allá en El Salvador, Padre. Hay poblaciones que no puede entrar cualquier persona ahí, Señor, porque lo matan, Padre. Te pido, bendito Dios, por protección, Señor, en las personas en El Salvador, que tú traigas con poder, Señor, tu iglesia la levantes con poder en El Salvador, Padre. Que tú seas glorificado, que tú seas transformando esas vidas de estas personas que se han vendido a la maldad, a la iniquidad, Padre, y que se benefician del trabajo y de las bendiciones que tú pones sobre la gente que trabaja. Padre, te pido, bendito Dios, que por la sangre de Cristo las vidas de esas personas sean transformadas y vengan a la luz del Evangelio, Padre. Gracias, gracias, infinitas gracias. Gracias, sí, amén. Sí, amén, 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 Señor. Amén, Hebreos, hermano, el libro de Hebreos estamos. Amén, amén. Sí, vamos a ver, yo creo que sí nos tenemos que agarrar con otro libro. El libro de Hebreos, la mera verdad, sí está muy bueno, muy edificante a mí. Nada más esa declaración que dice ahí en Hebreos 2:14, ¿verdad? Es una declaración hermosa. Leti, Agustín, bendiciones. Que Dios les bendiga ricamente. Concluimos. Tengo que arreglarme, tenemos que ir al templo al ratito. Padre bendito, gracias, Señor. Yo te ruego, bendito Dios, que tu palabra que ha sido sembrada, Señor, lleve fruto en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre. No permitas que los afanes de este mundo, de esta vida, Señor, aquí en esta humanidad, Señor, que tenemos, la arranque, Señor, la saque de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a confiar y a depender de ti, Señor, cada día, y a vivir verdaderamente, Señor, con un corazón, Señor, constricto y humillado, reconociendo nuestra posición sin la sangre de Cristo en tu reino, Señor, para que Cristo verdaderamente sea glorificado en todos nosotros, Padre, para que verdaderamente ya no vivamos más nosotros, sino que Cristo mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos, a gozarnos en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, Padre. Y ayúdanos a que nunca se nos olvide, Señor, que sin la sangre de Cristo, sin ese sacrificio, sin su muerte, sin su resurrección, verdaderamente no tenemos esperanza alguna, Señor. Seríamos solamente víctimas de la tumba, víctimas de la muerte para siempre. Pero tú en Cristo nos has dado vida, bendito Dios. Verdaderamente grande y maravilloso es tu amor, tu gracia y tu poder, bendito Dios, incomparable. Si por tu palabra, Señor, y tú con tus manos hiciste al hombre del polvo de la tierra, Señor, y le diste el aliento de vida, y Satanás vino y destruyó básicamente la humanidad al llevárselo a la tumba, y de vuelta, Señor, te vas a glorificar por segunda vez al levantarnos de nuevo del polvo de la tierra, Señor. Nos vas a volver a levantar del polvo de la tierra, Señor, y seremos reyes y sacerdotes para ti, Señor, por toda una eternidad.
Te serviremos, te adoraremos, te alabaremos. Padre, eres digno de ser alabado, Padre. Te alabamos por tu grandeza, por tu misericordia tan hermosa, por tu gracia, Señor, por ese amor tan infinito, Señor, que tú decidiste dejar tu trono y venir y tomar una humanidad como la de nosotros y dar tu vida, ofrecerte tú mismo en sacrificio para vencer al imperio de la muerte. El enemigo ya fue derrotado, ya fue vencido, Señor. Ninguna arma prosperará contra nuestras vidas si verdaderamente estamos en Cristo. La sangre de Cristo es el repelente, Señor, contra todas las acechanzas del maligno, Padre. Ayúdanos, guarda nuestros corazones, ayúdanos a vivir una vida en santidad, en esa vida en santidad que nos has dado por la sangre de Cristo, no porque nosotros la alcanzamos, no porque nosotros llegamos a vivir verdaderamente una vida en santidad, sin pecado, sin maldad, sino porque tú nos has santificado por la sangre de Cristo y nos has llamado verdaderamente a repudiar los deseos de la carne y vivir una vida victoriosa por medio del Espíritu Santo en esa esperanza viva y verdadera que tenemos de la vida después de la muerte, Señor. Amén, amén, amén. Bendiciones, que Dios les bendiga ricamente. Nos vamos, nos vemos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nosotros. A mí me encanta, me fascina compartir, predicar el Evangelio de esta manera. Estas cosas son verdaderas en su palabra. Siento el gozo, siento que el Señor ministró muchos corazones allá afuera. Pueden sentir la paz de Cristo en sus vidas, porque esta palabra verdaderamente es el Señor que la testifica en sus corazones, que es verdad. Esa paz que está ministrando su corazón, verdaderamente gócense en la presencia del Señor, que estas palabras no son de este viejo chiflado aquí, son de nuestro Señor, es una esperanza viva. Y esa paz que no se la quite nadie, esa paz que sienten en el corazón, es el Espíritu Santo confirmándoles que la doctrina verdaderamente es verdadera. Sí, que yo no he hablado por mi propia cuenta, es el Señor ministrando en nuestros corazones. Puedo sentir su paz verdaderamente en su corazón. Vamos a poner un pedacito de una alabanza y terminamos. Creo que sí la necesitamos. Reflexiona con esa paz que el Señor está depositando y depositó en tu corazón. Reflexiona en este canto. Cántala, créela. Es la paz que Cristo nos deja, esa paz que nos confirma que su palabra es verdad, porque Dios está aquí verdaderamente. Aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Créelo. Sí, amén. Dios está aquí, amén. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Jorge, gloria a Dios, mi hermano. Cuídense, bendiciones, que el Señor los use ahí en su estudio al rato, amén. Sí, Señor, amén, amén. Sí, sentir a tu lado en este mismo instante esa paz que sientes en tu vida en este momento es la presencia del Señor. Donde 2 o 3 se congregan en su nombre, ahí está el Señor, ¿verdad? En donde quiera que estemos, en Chihuahua, El Salvador, no sé dónde de dónde nos mira Leti Agustín.
Tenemos el Converse Varitas. Jalen Casares, bendiciones, que Dios los guarde donde quiera que se encuentren. Saludos desde California, aquí estamos en San Pedro, California, condado de Los Ángeles. Nos vemos. Que Dios los bendiga ricamente.